4 de la tarde, 6 minutos en Colombia, y quiero saludar a una leyenda del fútbol. Es el único jugador español que ha ganado el Balón de Oro en la historia. Se llama Luis Suárez. Lo ganó en 1960 y fue Balón de Plata en el 61 y en el 64. Debutó en el Deportivo La Coruña, después estuvo en el Barcelona, donde estuvo muchos años, y se marchó a Italia, donde incluso vive hoy en día, y fue una leyenda del Inter de Milán. Don Luis, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Colombia. Buenas noches, nada, encantado, buenas noches. ¿Cómo ha visto los dos partidos de hoy, antes de que hablemos de ayer, de lo que pasó entre el Real y el Bayern? ¿Cómo ha visto esta llave entre Barcelona y la Juve? Bueno, el Barcelona, sobre todo en Turín, ha jugado muy mal, sobre todo el primer tiempo, y yo creo que ahí comprometió la eliminatoria. Aquí intentó darle la vuelta al resultado, pero no ha sido posible. Ha encontrado un equipo muy fuerte, muy organizado, muy compacto, que no le permitió jugar como él puede. Y yo creo que hay que felicitar a la Juventus porque en los dos partidos creo que fue el mejor equipo. Don Luis, usted es un gran conocedor del fútbol italiano, ganó muchísimas cosas importantes con el Inter de Milán y se ha quedado incluso a vivir allí. Sí. Y quiero preguntarle por esta Juventus, ¿cómo la ve? Quizá con posibilidades reales de llegar a la final y ahora sí conseguir la Champions. Sí, no, tiene un buen equipo, era un equipo ya bueno hasta hace un par de años, y ahora lo ha reforzado con 2 o 3 jugadores de calidad, como Pjanic, como Higuaín, Cuadrado, y bueno, y está mejorando mucho, que será un jugador que se meterá en los balones de oro como Dybala, y después tiene una defensa con mucha experiencia y mucho, que sabe, que muy organizada, que se trabaja muy bien defensivamente, y a partir de ahí es donde ellos construyen sus victorias. Don Luis, quería preguntarle por Neymar. Todos apuntan a él como la nueva bandera del Barça. Lo hace Luis Enrique, lo comparan con Dybala, que será el próximo Balón de Oro, pero se va a perder el Clásico por una acción un poco controvertida. Un poco, ¿Usted cree que le falta un poco de actitud, un poco de madurez? Bueno, de vez en cuando es joven y viene otro tipo de fútbol, y poco a poco pues él a veces comete estos errores un poco, digamos, infantiles, ¿no? Pero poco a poco irá mejorando, y es un gran jugador, y es un jugador que va a colaborar a que el Barcelona gane en el futuro campeonatos. Don Luis, a mí me gustaría preguntarle por el fútbol italiano, porque usted lleva muchísimos años allá, fue parte fundamental del Inter de Lani Herrera, y sobre el proceso que lleva a cabo el fútbol italiano en este momento y la pérdida de competitividad que ha tenido, a excepción de la Juventus. ¿Qué le pasa al calcio? Porque ya solo hay un equipo capaz de destacarse a nivel europeo como la Juventus, y no así los demás. Bueno, la Juventus sí construyó este estadio rápidamente, y eso fue una base buena para ellos. Tenían un buen equipo y económicamente han mejorado con las participaciones en las copas en la Champions League, y ya es un buen equipo, ¿no? Es un equipo muy muy competitivo. El fútbol italiano le pasa una cosa muy muy sencilla, que en los últimos años no han salido jugadores de alto nivel. Han salido jugadores buenos para competir el campeonato italiano, porque no es muy fuerte ahora. Ha perdido un poco de competitividad en el aspecto económico, porque los equipos no son fuertes como hace años económicamente. Ahora están entrando muchos de China y tal, no sé si esta gente meterá dinero o no. Entonces también jugadores que antes venían, los mejores jugadores que había en Europa y en América, venían al fútbol italiano, y ahora no vienen por esta cosa. Pero básicamente es que en los últimos años han salido jugadores buenos, normales, no de un buen nivel, pero el jugador de alto nivel italiano llevamos unos años que no sale, y esta es una de las causas.
Sin duda. Don Luis, a propósito de los errores arbitrales que se han cometido en estas llaves de cuartos de final de Champions League, se ha avivado nuevamente el debate sobre si debe entrar o no la tecnología al fútbol para solucionar estos temas. ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que visto lo que está pasando, sobre todo en estos partidos, porque partidos de esta importancia, por ejemplo, como el de ayer, el mismo de hoy, era un árbitro pobre que no sabía. Entre otras cosas es porque no saben, no son buenos árbitros. Pero además de eso cometen unos errores tremendos y entonces tienen necesidad de echar mano de la tecnología, porque si no lo de ayer fue una cosa inexplicable, ¿no? Entonces dices, ¿qué hacemos? Porque claro, el que un equipo de nivel que invierte mucho para intentar ganar una competición internacional se quede fuera porque un árbitro no es capaz de hacer bien el trabajo, tecnología, y yo creo que al final, aunque ya lo son prácticamente, tienen que ir a buscar la profesionalidad en los árbitros también, para poderle pedir también más responsabilidad en estas situaciones. Don Luis, quedan 4, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, sí, la Juve y el Mónaco. ¿Quién es su favorito? Son los dos equipos españoles y la Juventus son muy competitivos. Y los dos, por ejemplo, se parecen bastante, el Atlético de Madrid y la Juventus, ¿no? Son defensivamente muy fuertes y construyen a partir de ahí sus victorias. El Real Madrid, en cambio, es más fuerte en el aspecto que hace goles, ¿no? Pero me está gustando mucho este Mónaco. Tiene 3 o 4 jugadores interesantes, jóvenes, que están jugando muy bien. Y hay que tener cuidado porque todos los años en los europeos, en los mundiales y en estas competiciones hay siempre una sorpresa. Y vamos a prestar la atención a este Mónaco porque ha empezado un poco así, pero yo creo que tiene que estar atentos al equipo que le toque en la semifinal porque es un equipo interesante, muy interesante. Entre los otros 3 no hay grandes diferencias. Va a ser muy importante cómo llegan a la final, en qué condiciones, si no tienen lesiones de jugadores importantes, etcétera. La puede ganar cualquiera de los 3, porque los 3 tienen además gran experiencia de esta competición. Don Luis, una última pregunta. Si la semana pasada tuvo el derbi de Milán, ese Inter Milán, esta tiene el clásico. Sí. ¿Con qué partido se queda y cómo ve al Barça de cara al clásico? Mira, el partido del Inter de Milán y el Milán el otro día, pues a los que somos un poco viejecitos nos quedamos un poco así porque era un partido muy pobre con jugadores con poca calidad, con un fútbol un poco tal, eso no. El clásico de Madrid va a ser un partido muy interesante, muy fuerte. El Barcelona tiene que intentar ganar el partido para tener alguna posibilidad de ganar el campeonato, pero va a encontrar un rival que además está pletórico por la eliminatoria que ha pasado y le va a costar mucho, pero es la única solución que tiene para intentar ganar el campeonato de Barcelona y salvar un año que si no sería un año muy muy malo, muy flojo, porque estos equipos viven de victorias y cuando las victorias no llegan hay siempre algún tipo de problemas. Don Luis, ¿le gustaría ver al Cholo Simeone dirigiendo a su Inter de Milán? ¿Le gustaría que regresara? Mira, a mí me gustaría, porque yo fui el que lo traje de Madrid al Inter cuando era jugador del Atlético, ¿no? Y lo conozco bien, es un ganador nato, un trabajador, un luchador, vive para el fútbol, lo vivía cuando lo jugaba y vive ahora que lo entrena. Pero, no lo sé, el Cholo en el Atlético de Madrid está en su salsa, es el equipo, es como él, ese equipo es como él. Y no sé, me cuesta un poquito verlo fuera de allí. Yo creo que a él mismo también le costará el día que tome esta decisión. Ahora, pues si fuera por mí, sí, me gustaría muchísimo que viniera aquí a entrenar al Inter de Milán, que le compraran algunos jugadores para hacer un buen equipo, porque claro, el entrenador solo no gana los partidos, ¿no?
Claro. Pero si le ponen material bueno a disposición, él después lo trabaja de maravilla. Don Luis, agradecemos muchísimo estos minutos con la W Radio, con Colombia, y que tenga usted una buena noche en Milán. Gracias. Muchas gracias a usted. 11:16, Sara, es que nos íbamos trasnochando.